Hey, ¿cómo están, amigos? Otra vez un nuevo episodio de El Guardián. Los saluda El Guardián. En esta ocasión vamos a hablar de los Beatles. Así es. En medio de la tormenta empezamos a hablar de la conspiración de los Beatles y empezó la tormenta. Así es. ¿Qué opinan de esto? ¿Conspiración demoníaca contra los humanos? Va a ir la luz, me voy a quedar sin luz. Si me quedo sin luz, continuaré el programa cuando la luz regrese. Pero bueno, comencemos. Grupo de los 50, 60 se dan a conocer en el 62, 63 en Estados Unidos, y de ahí el resto del mundo cae ante los pies de cuatro jóvenes con un talento impresionante, llenos de júbilo y de alegría al momento de interpretar esas melodías que ellos mismos compusieron. Partamos de esos momentos. Este grupo de Beatles, los bichos, como quieran llamarles, el mejor grupo de rock que ha existido en la historia, llegó a vender millones de copias, a ser los más famosos de todo el mundo. Déjenme decirles que todo era gracias a su talento. Tenían un talento impresionable, tenían una forma increíble de hacer música. Ellos crearon prácticamente todos los ritmos que conocemos actualmente, basándose ellos también en otros grupos, ¿no? Sin embargo, lograron esa originalidad y esos ritmos que ahora ya hemos escuchado en otras canciones y son la base de muchos éxitos en la música. ¿Qué pasó con los Beatles? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo importante de hablar de un grupo de rock de los años 60, 70? Tiene mucho de importancia. Por favor, sí, hay que abrir la mente. John Lennon. Estamos hablando de El Guardián. John Lennon fue uno de los guardianes. Si estamos hablando de si estamos hablando de quienes pudieron haber sido guardianes en nuestro planeta, uno de ellos definitivamente fue John Lennon. Y para John Lennon fue muy difícil su despertar. Fue pues a base de dolor, como lo dicen muchas canciones. John Lennon pierde a su madre. Él siempre fue de la clase media baja en Inglaterra, en Liverpool, y pues clásico, ¿no? En las películas del el héroe del guardián, ¿no? Viene desde abajo y se hace poderoso porque ama. Por amar. En este caso, John Lennon amaba la música. Amaba lo que hacía y era bueno para ello, ¿no? Entonces, siguió luchando y lo consiguió. Los Beatles se hicieron una realidad incluso que superaba, yo creo que por mucho lo que él mismo esperaba, lo que John Lennon esperaba de su banda de unos muchachos en Liverpool que no rebasaban los 20 años y que pasando los 20 años parecía que iba a ser un fracaso el grupo y de repente, ¡pum!, los firman y vámonos por arriba, venden millones, los Beatles por aquí, por allá, las mujeres se desmayan, los conciertos, no hombre, así, cosa chida para John Lennon, nada de que vas a ser un grupito más del montón, fueron The Beatles, los Beatles. Y es porque entre ellos, entre los cuatro, estaba el guardián de esa época, en los 70s, 60s, y era Juan Limón, John Lennon. John formaba parte de los Beatles, pero él traía una sensibilidad mucho mayor a los demás. Tanto Paul, George como Ringo tenían una sensibilidad más común. La de él era profunda y universal. Vamos a continuar con esta temática de qué fue lo que pasó con John Lennon. John Lennon, vamos a tomarlo como el personaje principal de los Beatles. Si no hubiese existido John Lennon, no hubiese existido The Beatles, así de sencillo. Vamos a enfocarnos en John Lennon. John Lennon, artistazo, carismático, pero él no era carita ni era de los desarrollados, ¿no? Por eso es que el nombre de los bichos quedaba perfectamente para ellos, porque no eran el clásico inglés de la época en Liverpool, ¿no? Que eran altos y ya mameis y acá y galanes y todo, y ellos no entraban, ni Paul ni George menos, ¿no? Le decía Fenómeno, la tía de John, de tan feo que era. No entraban en ninguna de las cosas populares que había a su alrededor, como era la escuela, ¿no? Sin embargo, los cuatro carecían de las cosas que comúnmente en la escuela y en las universidades se necesitan para volverte popular, ¿no? Gracias al sistema de Lucifer, que te dice que el chido es el guapo, el alto y todo, y el mamey, ¿no? Y bueno, ellos tampoco tienen la culpa. Ninguna de las dos partes, ¿no? Entonces, los Beatles eran frikis, eran chicos fenómeno de la universidad, de la prepa, de la secundaria, toda su vida. Entonces, así de sencillo, era como refugiarse en algo gracias al intelecto, a la inteligencia de John Lennon, y hacer algo que rebasa los límites de
la cordura, de la conciencia humana, y es la música, ¿no? Este despertar lo tuvo gracias a que vio una película de Elvis y vio a las chicas ponerse de una manera histérica y dijo, increíble, ¿no? ¿Y cómo ha de vivir él? ¿Cómo ha de ganar? Todo eso pasó por su mente y así es como John Lennon pensó en iniciar él un grupo, aunque no supiera tocar nada, ningún instrumento, ¿no? Resultó que era un genio, supo tocar todos los instrumentos que quiso y de ahí hacer el grupo y el grupo a ser exitoso. Él era el guardián, entonces el más sensible de los 4 de los Beatles. Necesitaba él tener una vivencia para despertar, ya que de por sí no estaba a favor de las reglas porque las consideraba inhumanas. Iba por buen camino. Pero algo pasó en 1967 o 66 me parece. 1966 también es un número cabalístico. Bueno, algo pasa con Paul McCartney, algo extraño, realmente es real. Hay mucha probabilidad de que Paul McCartney sí haya muerto en 1966 y que se haya puesto un doble. Yo soy de los que sí lo creen, de los que están a favor de esa teoría, porque hay muchas pruebas y se nota, si uno pone atención, hay un cambio de voz. Algo pasó que hizo que John Lennon tuviera un pensamiento diferente al que él tenía cuando estaba tocando rock and roll acá bien chido con sus amigos, con los que se emborrachaba, ¿no? Y que pues eran sus compas reales, que estaban ahí en la peda y platican y todo, y tienen sueños reales, pero juntos y que al mismo tiempo pues puede ser nada más un desmadre, ¿no? Al mismo tiempo corren el riesgo de no lograrlo, como muchos otros artistas, quedarse en el camino y simplemente perder el tiempo, pero era divertido y a los 4 sentían que hacían bien las cosas. Uno sabe cuando hace bien las cosas y uno sabe cuando no las hace bien. Vamos a seguir hablando de los Beatles, porque aparte a mí me encanta su música, yo soy fan número 1 de los Beatles, o sea, los Beatles para mí no mames, chingón, así todo, hubo una etapa así bien cabrón, ¿no? Y que a escuchar a los Beatles y transportarme a esa época tan padre de los 60. Lo importante de los Beatles no es que sean el primer grupo que impactó, que llenó estadios, que hizo gritar a las mujeres y que se desmayaran. Eso no es lo importante de los Beatles. Los Beatles tienen una importancia muy grande porque el elegido, el guardián, The Chosen One, estaba ahí con ellos, que era el mismísimo John Lennon. Los Beatles tenían que pasar por un cambio, lo hicieron por una razón extraña. Yo opino que fue la muerte de Paul McCartney la que hizo cambiar el esquema total de los Beatles, de tocar una música rock and roll muy alegre, muy viva, a tocar música experimental, melodramática, terrorífica, vaya, con mensajes incluso, porque John Lennon es el primer artista en hacer eso, es el primer artista en meter mensajes al revés de los discos en lo que eran los acetatos en ese momento. El primero en hacerlo, tengo entendido, es John Lennon, que puso sus mensajes en sus canciones. Vamos a poner mucha atención porque ¿qué fue lo que pasó después? Hubo una guerra, a mí me interesa mucho platicar de esto porque hubo una guerra entre el bien y el mal. Ahí estuvo la guerra entre Dios y Lucifer. ¿Tú te diste cuenta? ¿Se dieron cuenta tus padres? Pregúntales, ¿no? Estaba la guerra entre John Lennon y Paul McCartney. La guerra entre John Lennon, que era un hombre íntegro y que al mismo tiempo era un desmadre, y que era muy humano, sumamente humano, representando con su cabello y su barba en el momento en el que más despierto estaba al mismísimo Jesucristo. Y por otro lado teníamos a un Paul haciéndose pasar por Paul, que era un artista, y él realmente se llama William Campbell. Realmente su nombre es otro, su personalidad sería otra. Todos los movimientos que hace son una imitación de Paul McCartney, puede ser que incluso los mejore. El mundo está abierto completamente a todas las posibilidades, y esta posibilidad es única porque es muy absurdo pensar que los Beatles dejaron de tocar, dejaron de presentarse porque iban a mejorar su audio. Las empresas son realmente muy satánicas y entonces prefieren que se siga habiendo aumentos, prefieren que siga aumentando la ganancia a detener el negocio. Y si nadie se quejaba, los estadios se seguían llenando, no tenían por qué haberlo hecho, haberse detenido. La razón es porque muere Paul McCartney y tardaron un año aproximadamente en preparar al señor William Campbell
para que hiciera un buen trabajo y lo hace. Yo creo que lo hace muy bien, lo hace excelente. Mucha gente se la cree que es Paul McCartney y eso, vaya, demuestra que lo hace bien, que es un gran artista también. Sin embargo, pues no se le dio la oportunidad como él como persona y tuvo que aceptar un papel dificilísimo en tu vida, que es hacerte pasar por alguien, pero para siempre, ¿no? O sea, ya de por vida, ya en todo momento. John Lennon no lo vio tanto como ese negocio, como debió haberlo hecho. Simplemente va a sustituir a alguien del grupo para que sigamos vendiendo, para que el negocio no se pare. Estamos en plena guerra, bla, 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 lo que sea. Él como lo vio. John Lennon lo vio de otra manera. O sea, él había perdido a su amigo y era su gran amigo de toda la vida, con el que hacía música, creaba canciones. Cuando tienes una persona con la que creas algo, es un cariño especial. No lo aceptó tanto como debió hacerlo, un negocio, sino él dijo, él está pues suplantando a Paul McCartney. Ya quisiera ser Paul McCartney, quisiera ser inglés, por todo lo que puso en sus canciones John Lennon. Estaba enojado por el hecho de que pues pensó que iba a ser de momento. John Lennon pensó que iba a ser momentáneo, el que sustituyeran a Paul McCartney, porque definitivamente todos los artistas en Estados Unidos, en Hollywood, incluyendo a John Lennon, antes de la muerte de Paul McCartney, tenían dobles. Eso es muy común en Hollywood, que tengas a tu doble, que él se presente en ciertos lugares donde tú no puedes, donde no se va a ganar tanto, pero hay ganancias también. Entonces que vaya tu doble, ahí pues no hay ningún problema, la gente ni se da cuenta, así de borregos nos consideran. Pues todos tenían sus dobles, pero eran momentáneos, ¿no? O sea, no iban a agarrar y a meterse a tu casa y hacerse pasar por ti todo el tiempo. Eso sí ya está cabrón. Eso es lo que le molestó en su momento a John Lennon, que dijo, oye, no, espérate tantito, ¿no? O sea, este cuate ya va a ser Paul McCartney, o sea, le están entregando la persona, no sé cómo se diga eso, ¿no? Legalmente, pero pues que él sea Paul McCartney legalmente, ¿no? De ahí se torna más macabro aún la situación. Esto lo veremos en el próximo episodio de El Guardián. John Lennon, El Guardián, también en 1960 se da a conocer, pero viene su momento de ataque contra los reptilianos y cómo ellos contraatacaron hacia él utilizando a una mujer de nombre Yoko Ono. Yo soy El Guardián. Nos vemos la próxima. Seguramente hablaremos de reptilianos.